Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Educa tu Empresa. Yo soy Juan Pablo Velázquez y en el de hoy lo que vamos a ver es el tema de las valuaciones, de las valorizaciones de las empresas. Más que todo vamos a ver rasgos generales de qué son las valuaciones, por qué es importante conocerlas y cuáles son los principales métodos. Y ya más adelante en esta serie de videos de evaluación de empresas lo que vamos a ver ya son directamente la aplicación de métodos para poder valorar nuestras empresas. Y en la situación que nos tenemos que poner para poder entender, digamos, cuál es la importancia de la evaluación de empresas es justamente este planteamiento que tengo acá. Si mañana alguien te ofreciera comprarte tu empresa o al menos poder invertir en la empresa y adquirir acciones de tu empresa, ¿sabes cuánto vale tu empresa para poder venderla completa o vender una parte? Y para comenzar tenemos que definir correctamente el concepto de evaluación. Y me parece muy interesante esta manera de definir lo que es el precio justo que un tercero está dispuesto a pagar por nuestra empresa a día de hoy. Es muy importante justamente el tema de definir cómo estipular el precio por una evaluación, que es lo importante a través de los métodos que vamos a utilizar para poder justamente establecer cuál es el valor, el precio correcto de nuestra empresa. Y también que cuando hablamos de evaluación no nos estamos refiriendo a lo que va a valer tal vez dentro de 5 años, dentro de 10 años, que podemos pensar que nuestra empresa entonces va a crecer mucho y entonces evaluar, traer digamos todo ese valor de futuro ahora, digamos incluirlo en la evaluación. Eso no es correcto. Nosotros tenemos que evaluar justamente como dice la definición a día de hoy. A día de hoy, ¿qué hace la empresa? ¿Cuánto genera la empresa? Y con los métodos, digamos, con los procedimientos operativos que tiene la empresa, ¿cómo va a poder generar justamente valor o dinero a futuro? Pero estamos hablando de lo que es la empresa al día de hoy. Y también conectando con que evaluamos la empresa a día de hoy, no a futuro, tampoco necesariamente se tiene que, digamos que ajustar al 100% al tema del pasado, porque obviamente también vamos progresando. La idea de una empresa es que cada semestre, cada año vaya mejorando sus procesos operativos y en general vaya mejorando sus márgenes, sus utilidades y sus procesos en general. Entonces tampoco nos podemos basar solamente en la contabilidad histórica, como digo ahí, que no es igual al valor actual. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta que los números que nosotros tenemos tal vez de nuestro departamento de contabilidad no van a reflejar realmente el valor que nosotros estamos generando y que tenemos la posibilidad de generar también a corto plazo, por ejemplo. Entonces es algo que tenemos que tener muy claro para las evaluaciones y que se comete ese error justamente, por ejemplo, mucho en Shark Tank, que la gente llega con evaluaciones o que dice que en su empresa en 2-3 años va a ser, digamos, la super mega empresa. Entonces que ya están tomando en cuenta eso por la evaluación. O hay gente que incluso a veces subvalúa su empresa por el tema de basar solamente en contabilidad histórica sin tomar en cuenta justamente también las curvas de crecimiento que pueden generarse a través de la creación de valor que están generando ya ahora. Y dentro de este mismo tema del valor de nuestra empresa, tenemos que considerar que el valor no necesariamente es un término completamente objetivo. También puede ser, o normalmente es un término mucho más subjetivo, es algo que varía en base al tipo inversionista, a los objetivos del inversionista, a las motivaciones del inversionista. Porque no es lo mismo lo que busca un banco de inversión, un inversionista, digamos que independiente, ni tampoco lo que busca la banca. Entonces, cada uno le va a dar distinta importancia a algunos factores, a unos más que otros, dentro de todo lo que pueda realizar o de lo que represente nuestra empresa. Entonces, por ejemplo, también es algo muy importante que esto es un término económico y que aplica más a tema de productos, pero que me pareció interesante, lo leí, cómo se puede, digamos, de alguna manera aplicar también al tema del valor ya como tal de la empresa, no solamente hablando del valor intrínseco, o sea, refiriéndonos a lo que vale la empresa por lo que puede generar en términos monetarios, sino también a la percepción justamente de lo que estamos hablando, que el valor puede también ser algo subjetivo, y me refiero al principio de imputación de Menger, que nos dice que el valor de un bien a términos de precios, a lo que un tercero está dispuesto a pagar por ese mismo bien, no está dictado necesariamente por el costo. O sea, el costo no tiene que ser nuestra vara para poder medir a partir de ahí el valor que le vamos a dar y que lo vamos a ofrecer a un tercero, o sea, el precio, sino que el consumidor, a través del valor que perciba que le puede aportar este bien, va a ser el que determine en dónde se sitúa el precio. Ya no se basa solamente en números, digamos, de hacer, por ejemplo, un DCF, que es un método común de flujos de caja para poder sacar el valor de una empresa, sino que también lo que perciba como valioso tanto ahora como para el futuro, lo que le puede dar realmente de aportar valor al inversionista, es algo que también tenemos que tomar en cuenta para la inversión. Eso no significa inflar nuestra evaluación. Y ahora, ya teniendo claro esto, entonces vamos a pasar al tema de para qué nos sirve conocer el valor de nuestra empresa. Y lo primero es para las ventas totales o parciales de nuestra empresa. Cuando venga, por ejemplo, alguna entidad de fusiones y adquisiciones, alguna banca de inversión, algún inversionista privado, o nosotros queramos justamente poder levantar capital con alguna de estas entidades, nosotros tenemos que tener claro cuánto vale el total
capital de nuestra empresa para poder entonces también vender, digamos que otras personas adquieran una parte de nuestra empresa, nosotros levantar capital a través de cediendo una parte del equity, pero en general tenemos que saber cuánto vale nuestra empresa para poder negociar y también dar un trato justo tanto para los inversionistas o quien quiera adquirir una parte de la empresa y también nosotros recibir el valor correspondiente. El segundo punto es justamente lo que había estado explicando antes también, de buscar inversionistas, de cuando nosotros queremos como empresa ir y ceder una parte normalmente de nuestro equity por una inversión de capital y también normalmente digamos capital industrial, o sea que el inversionista también se integre mucho al tema de la gestión de la empresa. Y algo que seguramente todos hemos visto en los programas de Shark Tank, no importa si es Shark Tank México, no importa si es Shark Tank Guatemala o Estados Unidos, el tema donde los tiburones, los sharks, no quieren entrar por el tema de que dicen que la evaluación está muy alta, y es que eso es así. Si nos, como mencionaba antes, la evaluación alta nos puede matar cualquier tipo de inversión, porque por ejemplo, si nosotros estamos pidiendo 1 millón por el 10% y no podemos justificar que el total valor de nuestra empresa sea de 10 millones, que sería esa evaluación total, entonces no damos cabida para que un inversionista entre y también reciba un retorno, que es importante. No solamente nosotros tenemos que ir para nosotros poder adquirir su capital, sino también tenemos que pensar en que el inversionista no solamente tiene que poner el dinero, no solamente es un cajero automático, sino también es una nueva parte, es un nuevo ente dentro de la empresa en el cual nos tenemos que llevar bien dentro de lo posible para entonces hacer realmente crecer entre todos a la organización. Y como tercer punto también nos sirve porque nos facilita bastante el tema de estrategia financiera, porque nos permite adquirir a créditos o a, digamos, instrumentos financieros de una manera mucho más fácil, de una manera mucho más accesible, porque si nosotros demostramos al banco, por ejemplo, o algo, cualquier otra entidad que queramos utilizar instrumentos financieros, pero logramos demostrar que tenemos un valor sólido, entonces es mucho más fácil, como digo, que las empresas nos cedan o nos den mejores condiciones, y esto nos permite tener, digamos, una mejor operación tanto a corto como a largo plazo. Y ahora la pregunta que seguramente te estás haciendo es cómo influye o qué influye, qué factores son importantes a la hora de, digamos, de realizar la evaluación. Y el primero es el desempeño financiero, las ventas, los márgenes, las utilidades, el crecimiento. Y aquí es donde entran muchos términos ya, digamos, además de los estados financieros, ya entran muchas métricas o términos como el EBITDA, el free cash flow, realmente datos que nos permitan conocer cuánto valor puede generar términos económicos o términos monetarios nuestra empresa a través de su operación. El segundo punto importante es el riesgo del sector y el país, porque nosotros tenemos que tomar en cuenta que también, obviamente, a mayor rendimiento, también va a haber mayor riesgo, y es algo que los inversionistas toman mucho en cuenta para entonces poder, por ejemplo, lo que mencionaba, descontar flujos de caja de futuro a presente. Se toma mucho en cuenta el tema del riesgo, tanto del sector, digamos, de la industria en la que nosotros estamos trabajando, si estamos trabajando en tecnología, si estamos trabajando en alimentos, y también el tema del riesgo según el país, según la región, porque no es lo mismo construir una startup en Estados Unidos que construir una startup en cualquier otro país, por ejemplo, de Latinoamérica. Ahora el tercer punto es muy importante, la estructura de costos y la estructura de capital de trabajo. Por aquí lo importante es saber cuánto dinero nosotros tenemos que tener para poder operar en el corto plazo, porque por ejemplo una empresa que se dedica a la manufactura o a la producción de, digamos, de ropa y se la vende a grandes cadenas o incluso como Walmart, por ejemplo, entonces piden, por ejemplo, 90 días de crédito, y entonces nosotros tenemos que tener dinero para poder producir este producto, para poder distribuirlo y aguantar los 90 días de producción hasta que nosotros, digamos, recibamos el dinero ya por parte de las grandes cadenas. Entonces estas empresas de productos, especialmente lo que es producto físico, requieren mucho capital de trabajo. Las empresas tecnológicas también requieren, digamos, que bastante capital de trabajo, pero distribuido de otra manera. Ahora el cuarto punto es el flujo efectivo, la proyección de flujos de caja, porque nosotros tenemos que tomar en cuenta que el inversionista compra a valor de ahora lo que está valiendo ahora la empresa y que le puede generar o le puede devolver como un retorno a futuro. Entonces, si bien es cierto que tenemos que tomar en cuenta, como dije anteriormente, la contabilidad histórica, lo que ya hemos hecho, no podemos basarnos solamente en eso. Tenemos que tener también un plan, tenemos que tomar en cuenta que el inversionista necesita saber cómo va a recuperar su dinero en un mediano plazo, en 1, 2, 3 años. Un punto muy importante es que si bien es cierto que se utilizan métricas como las ventas, el EBITDA, las utilidades netas para poder realizar valoraciones a través de múltiplos, que son los métodos que vamos a ver en los siguientes episodios, lo que más le importa al inversionista realmente es el tema de los flujos de efectivo, el flujo de caja, porque es lo que él realmente va a poder percibir desde el corto plazo y se va a mantener a lo largo del, digamos que justamente el mediano y largo plazo. Y sobre todo porque es realmente un retorno que va a ir directamente a él y que va a hacer que recupere su capital. Y aquí hay un factor que puede cambiar mucho las cosas, y es el tema de los
intangibles: la marca, el cliente que ya tenemos, también los contratos que ya tengamos, todas las condiciones que hayamos creado en la empresa, el know-how, o sea, el que ya sepamos cómo hacer las cosas dentro de la empresa, la organización, las patentes. Todos estos factores son decisivos para también poder dar el valor a la empresa, porque nos van a permitir de alguna manera, justamente como decía, añadir, dar valor agregado por encima de solamente el valor intrínseco, porque va a facilitar mucho a través de, por ejemplo, si ya sabemos o somos expertos en lo que hacemos, no hay demasiada competencia, porque por ejemplo, pues si tenemos barreras de entrada altas, como por ejemplo patentes o contratos ya con, digamos, tanto con clientes, con proveedores, entonces esto nos va a facilitar mucho explicar el porqué del valor agregado que estamos poniendo en nuestra evaluación. Estos son muy importantes los intangibles, a pesar de que sean difíciles muchas veces de poder, digamos, que darles un valor numérico, darles un valor ya en términos monetarios, pero si nosotros lo sabemos aprovechar bien y además nos blindamos con intangibles en nuestra empresa, va a ser mucho más justificable el aumentar la evaluación por el tema de los intangibles. Y ahora, de manera rápida, vamos a darle un vistazo a lo que vamos a empezar a ver en los siguientes episodios, que son los distintos métodos que podemos utilizar para evaluar nuestra empresa. Ahora, ya conociendo qué es el valor de una empresa, qué es una evaluación, cómo se tiene que generar una evaluación, cuáles son los factores importantes, por qué es importante que lo conozcamos y cuáles son algunos de los principales métodos que vamos a revisar en los siguientes videos, ya tenemos suficiente información para saber por qué las evaluaciones son tan importantes, son tan mencionadas y son un punto esencial en la operación de la empresa. Tal vez no del día a día, obviamente, pero sí en los momentos de expansión. Si quieres conocer más de nuestros servicios, tanto de información como de estrategia financiera, entonces nos puedes contactar por cualquiera de nuestras redes sociales o puedes agendar una llamada completamente gratis de 30 minutos para saber cómo te podemos ayudar, si somos un encaje con tu empresa, con lo que estás buscando, para poder apoyarte de la mejor manera. Entonces, hasta aquí el video y nos vemos en el siguiente video, justamente con el tema de múltiplos, de evaluaciones, de EBITDA, de ventas netas y todo eso. Entonces, nos vemos en el siguiente video.